Muchas cosas buenas sucediendo en esta iglesia en este momento. Doy gracias a Dios por esta iglesia, por ser parte de esta familia. Más y más cosas van a pasar en tu vida que te van a sorprender, que van a ser mayores de lo que tú puedes imaginar. Busca algo, busca un amigo, busca a alguien que puedas invitar a la iglesia y tú dices, ¿será que hay algo especial? Sí, tenemos culto el domingo que viene. Y cada domingo es una oportunidad de empezar tu semana poniendo a Dios primero cuando tú vienes a la casa del Señor. La mayoría de la gente viene a la iglesia porque un amigo o un familiar los trajo. A veces ellos quieren venir, pero no se atreven porque nadie los invita. Nosotros también a veces como que no nos atrevemos a invitar gente. Entonces empezamos a pensar, ay, quizás van a cantar como que muy fuerte, quizás el pastor los va a avergonzar, quizás la predicación va a ser fuerte. No, mira, olvídate, no pienses en eso. La gente necesita algo nuevo. La gente necesita algo fuera de lo común. La gente necesita a Dios. El enemigo ha hecho buen trabajo en mantener la gente, en pretender que la gente tenga la idea equivocada sobre Dios. ¿Por qué? Porque la meta del enemigo es que la gente no entienda a Dios, que la gente piensa que Dios no quiere hacerte bien. Entonces, Él no se cansa de trabajar para eso, pero nosotros tenemos que ser mejores que Él. Nosotros somos más poderosos que Él. Y de la manera en que tú batallas espiritualmente esta guerra es cancelando y trayendo abajo, ¿verdad? Derrotando todas las ideas erróneas sobre Dios. Dios no puede permanecer en este mundo sin ti. No importa cómo tú llegaste a este mundo. Nosotros vinimos, obviamente, ¿verdad?, de nuestros padres. Nuestros padres nos trajeron aquí, pero venimos de Dios. Hay una diferencia. No importa lo que tú estés enfrentando, Dios sabe que hay algo mejor para ti, pero todavía no te puedes rendir. Dios sabía que aunque tú tenías que pasar por muchas cosas, o has pasado por mucho, o has batallado con errores, pero Dios sabe que lo que hay al otro lado del camino para ti es aún mayor que lo que tú has pasado. O sea que hay promesa para ti. A veces tú dices, hay personas, ¿verdad?, que han crecido en países muy pobres, personas que cuando vienen a este mundo les faltan unos miembros principales, sus manos, sus pies. Pero ¿sabes qué? Dios no podía tener el mundo sin esa persona, como Dios no puede tener el mundo sin ti. Él se niega a tener este mundo sin ti. Dios no puede soportar estar en este mundo sin ti. Si el evangelio te hace sentir triste o con coraje, ese no es el verdadero evangelio. Si el evangelio y la buena nueva te hace sentir agradecido de que Dios te haya incluido a ti en este mundo, de que Dios te necesita a ti,
Entonces ese es el evangelio sano. Que Dios te ha creado para su placer, para su gloria. Ese es el evangelio real. Hoy yo voy a empezar a hablarte sobre la generosidad sin límites de Dios. La generosidad de Dios es totalmente sin límites. Bill Gates or some of these other people that have become multi-billionaires. A veces pensamos en estos millonarios, billonarios de este mundo, como Bill Gates y otros. La cantidad de cosas buenas que ellos hacen, comparado con lo que ellos ganan, en algunas veces es bastante. Ellos hacen bastante. Incluso gente que no son cristianos. Y les dan cientos de miles de dólares a sociedades de caridad, a personas, sociedades sin fines de lucros. O sea, las donaciones que hacen, estas personas no son cristianas, pero estas personas dan de lo que tienen. Su generosidad es un testimonio de cuánto más Dios puede ser generoso. Si una persona que no tiene a Dios puede ser tan generoso que le da a otros que no tienen, que le dan a estas organizaciones sin fines de lucro, imagínate Dios que es generoso sin ningún tipo de límite. Y tú dices, bueno, pero tal vez esas personas dan por el beneficio de los impuestos, ¿verdad? Porque después los impuestos le devuelven. Bueno, está bien, nosotros también hacemos lo mismo, pero esa a veces no es la única manera, no es la única razón para dar. Fue la idea de Dios, de Jesús. Ok, no, en Lucas, no es, fue la idea de Dios. Fue la idea de Dios que tú tuvieras un beneficio cuando tú das. La palabra dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Ese beneficio Dios lo puso ahí. Eso no se ve como sacrificio, porque si tú das y te va a ser dado, pues hay ganancia para ti. Y después dice más abajo, que habrá bendición hasta que sobreabunde. Esto no fue la idea de Dios, la idea del hombre, esto es la idea de Dios. El hecho de que si tú das, se te dará más aún abundantemente, rebosante, sin límite. Dar y se os dará. Nosotros tenemos que ser generosos, ¿verdad? Sin estar pensando en el beneficio que eso trae a nosotros, de que hay garantías para nosotros. Sí, pero ¿sabes qué? La Biblia habla de que sí hay algo de para nosotros. ¿Por qué queremos ser más santos de lo que la Biblia dice? La palabra aquí dice, dad y se os dará. Y hay beneficio personal, dice, y se os dará medida buena, apretada y remecida, o sea, más de lo que cabe. Entonces dice que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿verdad? Más tenga vida eterna. Entonces, si Él es el que da y da con un beneficio, cuando tú también das, hay un beneficio para ti. Cuando tú das al otro lado, siempre hay más beneficios para ti. La palabra dice que es mejor dar que recibir. Dice plantar, sembrar y la semilla va a crecer. Es la idea de Dios, es el modelo de Dios. La generosidad es la idea de Dios porque la generosidad es parte de la personalidad de Dios. No solo parte, es su característica más fuerte. Es la característica que mejor lo describe, aquella que no tiene límites. Y cuando tú entiendas esto, tú tendrás el gozo del Señor.
life you'll have joy because you could get all the things you need Mira in lo life que and yo still digo, not have cuando joy. yo te digo, wow, tú vas a tener todo el But gozo when del you Señor, have cuando tú discovered tengas outrageous todo, generosity of God, you cuando will tú, have joy. cuando tú recibas todo lo que tú quieres de Dios. No, no, no. Cuando tú entiendas la gran generosidad de Dios, ahí es que tú vas a tener gozo. Porque Dios no es un Dios que te hace carecer. Dios no es un Dios de chispitos, de poquitos. Dios no es un Dios que siempre está enojado contigo. Eso es un mito. Eso es una mentira. Dios es el Dios de la abundancia, el que da sin límite. I have almost 20 of these, but I'm not going to Dice, tengo 20 para citar, 20 versos, pero no los voy a citar todos. But I have about 20 of the most outrageous facts about the generosity of God. Let me start with a few, and then I'll show you what the generosity of God will do for you, believing this. Esto es lo que hace la la generación, la generosidad de Dios sin límites. Nos dice que Dios nos ha bendecido en Dios con toda bendición espiritual. Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Bendito sea Dios, aquel que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Lo que hace la oración, mira de dónde viene la bendición. Después que Jesús muere en la cruz y se levanta de los muertos, cada bendición espiritual viene de los lugares celestiales en Cristo. Pero la oración es la que lo conecta desde el cielo, ¿verdad? Y hace que llegue a la tierra. Cuando tú empiezas a orar las promesas de Dios, todo lo que tú estás haciendo es creando un puente desde los lugares celestiales hasta los lugares terrenales. Y todas las bendiciones del cielo se empiezan a manifestar en la tierra. El puente es la oración. Y es el Dios nuestro Padre, Dios de Jesucristo, aquel que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Están en lugares celestiales porque están disponibles en Cristo Jesús, pero depende de nosotros recibir esas bendiciones a través de nuestra fe, creyendo que Dios es tan bueno que esas bendiciones ya están ahí para nosotros. ¿Y por qué lo podemos creer? Porque la bendición de Dios y la generosidad de Dios es sin límite, porque Él ya nos ha bendecido. Dice aquí la palabra, no con algunas bendiciones, no con un 90% de bendiciones, sino con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales que ya están para ser dadas a nosotros en Cristo Jesús. Cuando tú recibes a Jesucristo, tú recibes la herencia de estas bendiciones. Pero depende de ti de alcanzarlas, depende de ti de tomarlas, de reclamarlas, de pedirlas, de declararlas y profetizarlas sobre tu vida. ¿Cuántas bendiciones espirituales? Dice aquí con toda bendición espiritual. Que nos bendijo con toda bendición. Y tú estás aquí situado para traer estas bendiciones a tu vida terrenal. La generosidad sin límite de Dios, el dato número 2. God has lavished His grace upon us. Lavished. Now I'm going to have to leave it up to you to look up this word lavish. But this ain't stingy. Lavish quiere decir It's the opposite. con toda abundancia. He's lavished. He's lavish. So somebody who's already looked it up, feel free to yell out what the definition is. La definición en sí es como extravagante en cantidad. Quiere decir con máxima abundancia, algo que no para. What is it? But did you put your hand
What is it? Bestowing, extending, or Bestowing. profusely. Sí, eso quiere decir que derrama en grande, derrama en abundancia, sin pausa. O sea, Sweat a little bit. Oh, you know where I'm going with this. And then there are those who sweat profusely. When somebody is mucho, mucho, mucho. Lavish en gran abundancia. there is a extended, Ujú. lavish, profuse amounts. The Bible says we can come boldly La palabra dice que podemos venir throne confiadamente al trono de la gracia. unmerited love and favor. And we can receive mercy Para recibir misericordia y encontrar of God la gracia de Dios y la ayuda in time of need. que nos puede que nos es presentada en nuestro momento de necesidad. Sons and daughters, it's profuse. Es sin pausa. World, we've got to understand how lavish God is. Listen, I got to read this verse to you. Proverbs 19. Proverbios 18, Proverbs chapter 19. en gran abundancia. Says, and I know again, this is going to be a verse that is hard for most people to actually comprehend, but it is the truth, and I'm going to share it with you. In the English Standard Version, Proverbs 19:6, many seek the favor of a generous man, and everyone is a friend. Muchos of a buscan man el favor generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Dice, muchos buscan el favor del hombre generoso, pero todos son amigos de aquel que da regalos. El dador de los regalos. Todo el mundo quiere ser amigo de ese dador de regalos. The truth and the fact of the matter is everyone wants to be friends with good gift givers. Las personas siempre quieren ser amigos de aquel que da los regalos, ¿verdad? De aquel que da las You bendiciones. have to buy a Christmas present for. How many know there are some relatives that Es como cuando llega la Navidad y give tú a gift. están haciendo el intercambio de regalos, hay gente que tú dices, ojalá no me toque tal persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona no da en abundancia. It's not lavish. Pero entonces tú dices, ay, ojalá me toque aquella persona, porque yo sé que esa persona da buenos regalos, porque yo sé que esa persona se bota en los regalos. Tú sabes, ese es el ejemplo. Todo el mundo quiere que el que le toque para el regalo sea aquel que da buenos regalos, el que se bota, el que va más por encima. Y esta es la descripción. Si nosotros verdaderamente predicáramos el Evangelio como verdaderamente es, hablando de la disposición que Dios tiene para derramar su favor, su generosidad, que a través de la justicia nosotros reinamos en este mundo, entonces la gente se enamoraría del Evangelio. Si habláramos de la generosidad de Dios, más y más gente vendrían corriendo al Evangelio, a la iglesia. A veces la gente no viene aquí porque la gente piensa que Dios los está juzgando, que Dios lo que va a hacer les va a caer a golpe, que Dios lo que va a hacer es maltratarlo. Entonces nosotros tenemos a veces estos pecados favoritos que nos gusta tirar encima de la gente, pero al final no hay pecado favorito. Jesús murió por todos los pecados. Dios es el dador de regalos más generosos, más generoso. Y cuando entendemos que Dios lo que da es regalos en abundancia, nosotros queremos ser su amigo. Pero esta gente que tiene la mala imagen de Dios, huye de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ven es juicio, lo que ven es señalamiento, lo que ven es pecado 1, pecado 2, pecado 3. O sea, no hay pausa. Y no los dejan experimentar la generosidad de Dios.
Tú quieres ser amigo de Dios. Tú quieres compartir y recibir la generosidad de Dios. ¿Y sabes qué? Dios quiere ser tu amigo. Amistad con Dios es la idea de Dios. Tengo más para darte, pero vamos a seguir. Por ahora, Efesios 1:3, Dios nos bendice con toda bendición espiritual y Proverbios 19:6 nos da gracia en abundancia. Ahora, ¿qué tú puedes esperar de Dios? Tú puedes esperar que la generosidad de Dios indefinida te cambie, te transforme. La palabra de Dios dice que la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4. No es el juicio de Dios, no es la rabia de Dios, es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar nuestro pensamiento, cambiar cómo pensábamos antes y encontrar el propósito de Dios en tu vida. El arrepentimiento no es dejar malos hábitos. Eso viene una vez tu mente está cambiada y transformada. Tu arrepentimiento viene cuando tu pensamiento cambia. Lo que significa cambiar tu manera de pensar. Repentance, arrepentimiento, cambiar tu manera de pensar, porque la palabra dice que como el hombre piensa, así realmente es. Si la bondad de Dios, God's kindness is wonderful beyond imagination. It's wonderful la generosidad de Dios imagination. es maravillosa, más de lo que tú puedes imaginar. Kindness of God. O sea, sobrepasa todas tus expectativas. But through his kindness, he takes us firmly by the hand. A través de su misericordia, su bondad, Él nos toma de la mano y nos guía hacia un cambio radical. A través de caminando contigo, no dejándote solo. Two, God's generosity La generosidad de Dios will actually change your emotions. cambia tus emociones, God's generosity, transforma tus emociones. your emotions. In Psalm 27, verse 13, I would have despaired, David said, Dice la palabra en Salmos. believe that I would see Hubiera desmayado yo si no hubiera creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. happens when Hubiera desfallecido, pero cuando Él puso sus ojos en la bondad de Dios, generosity of God, la generosidad de Dios llega a ti, blessings of God show la up, bendición de Dios llegan a ti cuando tus expectativas son en la bondad de Dios. Sana tus emociones, te libera de emociones negativas, te sana de toda depresión, de todo sentido de desmayar. La palabra dice, hubiera desmayado yo, hubiera perdido mi esperanza, me hubiera rendido, hubiera dejado todo, pero si no hubiera enfocado en la bondad de Dios. Cuando tú crees en la bondad de Dios, cuando tú crees que la bondad de Dios es sin pausa, abundante, que transforma todo, tus emociones negativas tienen que cambiar, tu energía negativa tiene que cambiar y Dios te trae al otro lado de la prueba, al otro lado de esa situación. Dios te lleva al otro lado del camino y te da la fuerza para mantenerte ahí hasta que Dios te rescate. Porque si te rescató una vez, te rescatará una y otra vez, una y otra vez. Tenemos que creer en la gracia abundante de Dios. changes our emotions. Cambia y transforma nuestras emociones. When you think God's stingy, you're going to be afraid, you're going to be anxious, you're going to be worried. Is he going to meet my needs? But when you understand how generous he is, you are free from that stuff starts leaving your life.
Cuando tú sabes que Dios va a deshacer todo plan del enemigo, todo el mal que te ha venido a ti, todo el mal, cuando tú tienes esa certeza y esa seguridad, no hay nada que pueda detenerte. Tú puedes dar creyendo que Dios te dará aún más. ¿Sabes qué? Eso es bíblico. No te sientas mal pensando, doy y Dios me va a dar más. No, 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 no. Eso dice la palabra. Yo lo creo, créelo tú también. La palabra dice dar y se os dará. Y no de a poco, sino de mucho. Así que no te creas el más religioso porque no puedes estar pensando en lo que Dios te va a dar. No, la palabra dice que Dios te va a devolver, y no solo devolver, sino remesida, abundante y verdad, sí que sigue y rebosando. O sea, presionada porque no cabe más, remecida porque está apretadita ahí, porque la bendición sigue y sigue y sigue y no hay cómo contenerla. Y eso viene de arriba, eso viene de Dios. Tú tienes que empezar a ver la generosidad abundante de Dios, que es para tu vida. Aleluya. Te dará victoria. La generosidad de Dios sin límite te dará victoria en cada batalla. La guerra espiritual no es batallar con el enemigo todo el tiempo, es batallar con el pensamiento que dice que Dios te odia, que Dios no está contigo, que tienes que ganarte tal cosa, que tienes que hacer tanto para que Dios te ame, que tienes que hacer tanto para que Dios te bendiga, para que Dios esté contigo, que a Dios no le importa lo que tú estás haciendo, que tú estás solo. Esa es la verdadera guerra espiritual. La palabra dice que no hay sombra de variación. ¿Por qué? Porque Dios siempre está contigo. La semana pasada nos fuimos 15 minutos antes, así que esos 15 minutos te los cobro ahora. Dame un tiempo más. Santiago 1:5. Aquel que le haga falta de sabiduría, pídala a Dios. Aquel que da generosamente sin reproche, y se le hará dado. Pero pedid sin dudar. Sin tener, ¿verdad?, doble pensamiento. Si le pedimos a Dios por algo, créelo. Créelo que lo has recibido. No seas de doble ánimo. Pide en fe. No seas inconstante. La generosidad maravillosa y limitada de Dios, número 1, resulta en que Dios te cambia. La generosidad de Dios te cambia tus emociones. Y es la clave. Es la clave para la guerra espiritual. Te da la victoria sobre la guerra espiritual. La palabra dice que lo que libremente has recibido, libremente dalo. La generosidad de Dios te hace un dador. Te hace dar lo que libremente has recibido. Te da el buen espíritu para dar. Porque libremente has recibido, así que libremente das. Te hace un dador alegre. Te hace un dador en libertad. Got up and saw one of our church members texted me,
Esta mañana uno de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Me texteó temprano y me dijo, pastor, yo quiero dar un regalo. Yo quiero dar un regalo grande a la iglesia y quiero inspirar a otros, motivar a otros que vamos a dar. Dice él que la persona quiere dar la ofrenda, pero quiere hacer un match, quiere parear. Lo que la gente dé, él lo va a parear. Eso fue algo que Dios puso en el corazón de este miembro de la iglesia. Y hizo un pacto de que él quiere llegar a una suma de $150,000. Y esta persona llamó al pastor y él quiere hacerlo, quiere hacer un match. Un match es como lo que den los miembros de la iglesia este mes por encima de los diezmos y la ofrenda. Y si tú das una ofrenda, ¿verdad?, sin límite, una ofrenda grande, una ofrenda abundante, empezamos con nuestro diezmo, obviamente, que es la regla de el 10%, la regla establecida en la Biblia. Aquellos que dan, reciben. Y el diezmo es el 10%. Tenemos la oportunidad de ahora parear estas ofrendas extras. Por ejemplo, si alguien da $100, si alguien da $100, pues en sí vale $200. Si da 1,000, pues en sí vale 2,000, porque él lo va a parear a lo que se dé, a lo que se recoja. Si da $10, estás dando 20, porque se duplica. Cada regalo cuenta, cada cantidad cuenta. Es importante. Si tú das 2,000, pues cuenta como 4,000. Es como el doble. Es el doble. Dice, vamos a hacer que estos miembros que quieren hacer esto, los que ofrecieron hacer el doble, el parearlo, que verdaderamente, ¿verdad?, paguen, que sí, que funcione. Él quiere llegar hasta 150,000 a la persona que le dio la idea al pastor. No, si lo haces, si quieres ser parte de esto, no lo hagas con un corazón de, ¿sabes qué? Voy a dar porque yo sé que Dios me va a bendecir. Tranquilo o tranquila. Ese pensamiento es de Dios. La palabra dice que si tú das, Dios te va a bendecir. O sea, estás pensando de acuerdo a su palabra. Así que ten cuidado de no hacerte sentir mal porque estás pensando, si voy a ofrendar, pues Dios me va a bendecir, o voy a ofrendar y porque estoy esperando una bendición de Dios. Puedes hacerlo así porque dice que Él te va a dar. Antes, cuando yo me comparaba en el pasado, yo puedo ver a Dios y cómo Dios ha sido tan generoso conmigo a través de mi vida, que no hay nada que me aparte de Él, que me haga volver atrás. Aún mis propios errores, mis propias fallas, mis propios pecados, las cosas que yo todavía no identifico que están mal. Una vez yo los veo, ¿verdad?, a través del lente de Dios, eso no me puede apartar de Él, de quien ha sido tan generoso conmigo. No es que Dios solamente ha sido generoso con dinero, pero si yo saco el dinero fuera de la ocasión, ¿verdad?, de la situación, pues entonces estoy limitando a Dios. Si yo solamente quiero ver cómo Dios me ha bendecido en otras áreas y no quiero darle a Dios mi tesoro, entonces estoy limitando a Dios porque estoy limitando que Dios se manifieste también en mi finanza. La palabra dice que donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces,
tenemos que incluirlo en las finanzas. Por eso empezamos con el diezmo. Por eso seguimos esa regla, ese mandamiento, porque queremos que Dios nos bendiga también en la finanza. La palabra dice, y será dada, medida, remecida, rebosante. Pero si tú eres de los que das y dices, yo voy a dar y no quiero que Dios me regale, que me regrese nada, pues está bien si tú piensas así, pero yo sí entiendo que la palabra dice que te será dada medida buena, abundante, remecida y rebosante, hasta que sobreabunde. Así que nosotros tenemos que esperar que la generosidad de Dios sea sobreabundante en nuestra vida. La generosidad de Dios te seguirá, dice la palabra, todos los días de tu vida. La gloria de Dios te seguirá todos los días de tu vida. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, su amor y su misericordia, dice la palabra, te seguirá todos los días de tu vida. Alguien te está siguiendo y es Dios. Dios, la generosidad de Dios te sigue día a día, día y día. Lo que tienes que hacer es parar, detenerte, agradecerle y vas a chocar con ella. Te va a alcanzar. Dios bendice todo aquel que está mirando a través de las redes, aquellos que están aquí, aquellos que están en el campo allá, en la iglesia de Chicago. Te damos gracias, Señor, por la revelación de tu generosidad ilimitada, de tu generosidad en descontrol para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por esta ofrenda. Permite que podamos ofrendar a ti, darte a ti por encima, Señor, de lo que nosotros pensamos. Que esta sea una iglesia donde ponemos a Dios primero, sobre todas las cosas. Que podamos sacar todo aquello que está en el medio, que está bloqueando, Señor. Poner nuestra mente y nuestra mirada en ti. Y que verdaderamente podamos ver quién tú eres. Que no es ficción, sino que es real. Que podamos verte y podamos ver tu generosidad como tú verdaderamente quieres que la veamos. Suple a aquellos que están ofrendando en esta mañana, Señor. Dale 30, 60, 70 dobles, Señor, por encima de las cosas que aún las finanzas no pueden cubrir. En el nombre de Jesús, amén. Da tu mejor ofrenda, da tu mejor regalo. En el nombre de Jesús. Si necesitas oración, te invito al altar. Si quieres oración de salvación, te invito al altar. Si pasaste al llamado en la mañana, o sea, al principio del servicio, queremos conocerte. Llena la tarjeta, queremos tener contacto contigo y ser parte de tu caminar con Dios. No estás solo, aquí tienes una familia. Cuando tú crees en Dios, todo se estará bien. Nos ponemos de pie. Aunque andes tarde para ir a la iglesia, ven a la iglesia. Aunque vayas un poquito tarde, entra, llega al templo, únete con nosotros. No tengas vergüenza, llega aquí. La palabra dice que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía, así que te recibimos aquí. Dios te guarde y te bendiga, te guarde, que haga su rostro resplandecer sobre ti, que puedas ver la bondad y el favor de Dios rodeándote como un escudo para ti, para tu familia y de generación en generación. Te bendigo con la bendición de Abraham a través de Jesucristo, nuestro buen Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Padre Celestial. En el Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pasa si necesitas oración. Gracias por venir en el día de hoy y por ser parte del avivamiento de este tiempo en esta iglesia. Seguimos siendo parte de la generosidad ilimitada de Dios. Aleluya. Que tengan buena semana y hasta aquí la traducción.